Miñaki dentro del área, defendido por la defensa de Compañía María. Chute exterior, gol, 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 gol. Chute exterior de Martí Farré. No era muy potente el chute raso de Martí. Precisamente Biel Perpiara ha robado la bola, muy listo ante Burgaya. Sobre Valvera Ovech. Muy buena jugada. Mérito de Biel Perpi, que robó muy. Avanza, chuta. Infalible, infalible. Marca Ovech desde la falta directa. Desde la portería. Abre. Alvaro Ovech. Alvaro Ovech ahora sobre Alex Martínez. Alex Martínez. Chute y gol. Alex Martínez vio el agujero. Vio la. Alex Martínez marca Ovech. Perfecta la jugada de falta. Alex Martínez amenazó. Ha sacado ya la falta el equipo Bruñés. Nils Genero, chute exterior, gol. Gol de Nils Genero. Ha realizado un chute exterior desde dos. Y ha recuperado de nuevo Compañía María, que vuelve otra vez a la carga. Gol. Gol de Compañía en chute exterior de Nils Genero. Muchos jugadores en el área. Además, inquietar y asomar la cabeza en la medida de lo posible. Corre al contragolpe ahora Jacobo Copa. Viene por dentro Copa, la deja para Barculitos. Gol. ¡Gol! Sigue 1-0. El Partidicini aquí en el Viña 2. Con el Olot, que es quien propone. Vuelve a buscar muy bien a ese lado Olot y gol del Olot. Gol del Olot. Apertura de López al otro costado. Aparece Martín Pallero. Pallero de nuevo para Miguel López. Avanza Pallero. Pallero lo prueba. ¡Gol! ¡Gol! En el contragolpe debidamente armado. Y ahí está Jacobo Copa infundiendo este pase hacia Miguel López. Tocando la distancia corta para Íñigo. Íñigo, gol. ¡Gol! Estaba todo el pabellón del Viña 2. Recibe la anuencia Martín Pallero. Pallero. Gol. Fatídico, la levanta con sutileza. 4-1 para Dominicos. Llegó el gol de Pallero y el gol del Olot, que responde rápidamente.
Victòria treballada del Mataró contra el Lloret per 4-1. El partit ha començat amb el Lloret avançant-se al marcador quan no havia passat ni un minut des del xiulet inicial. Oriol Lledó empatava el partit 2 minuts més tard amb un xut des de quasi el mig del camp en un final de possessió. Uller pogut descans, però ha sigut Jordi Pérez qui, aprofitant aquesta superioritat, posava el seu equip al capdavant del marcador. El Lloret ha pogut Pablo Torres un minut més tard qui feia el tercer pel conjunt local. I era el mateix Torres qui es convertia en l'autor del quart gol del Mataró, amb una jugada de falta directa molt ben executada. Está muy bien. Kudinak para Autet. Autet que la pierde, la recupera con remonta Miguel. ¡Que vaya gancho! Y a la escuadra, golazo del dueto, golazo de los hermanos. Miguel arriba para Matash, Matash que prueba el disparo y ¡gol! ¡Vaya gol! Que viene del disparo de Matash, la ha desviado Joan de portería. Que busca cómo entrar dentro de la defensa. Autet que consigue entrar hasta el área, escupe la pelota y parada por uno de los jugadores. Autet va solo, que escupe la pelota. Atentos Carso, nuestro portero. Navarro. Y gol de Picard a falta de 3 minutos 55 que ha pasado. La sexta falta de equipo al Rivas en el contraataque. El nuevo contraataque, había recuperado la bola el Rivas. Lleva la bola Adrián Pos. Hace una internada, intenta la bola y la lleva dentro. Y es el primer gol del Rivas, gol de Adrián Pos, que se la juega con una internada, haciendo un regate con el interior del sticking. Procura la internada, intenta de nuevo. Sergio se hace a la media vuelta un chute de cuchara cuando ya nadie se lo esperaba. Y detiene Isaac Lario. Y de nuevo Adrián Pos marca el segundo para el Rivas. Adrián Pos que amaga con un pase exterior. Y cuando nadie se lo esperaba, pega un chute directo a la escuadra, el primer ángulo. Y la jugada espectacular a la espalda por parte del Alcobendas. Pase interior a Jorge. Ha sacado muy rápidamente el Alcobendas. Se busca y se hace un jugador. Alonso que levanta la bola al segundo poste y remata elevado, consiguiendo el empate. Gol del Alcobendas. ¡Chuta Iván, que chuta Raza! ¡Palo! Paramos.
la pilota i això és contraatac per l'Osuna, tot i que aconsegueix replegar bé el Sant Feliu i l'aturen. Borja, que la canvia de banda. Busquen el xut per la banda, la tapa bé Montaner i ara és contraatac pel Sant Feliu. 3x3. Figueres, Nil Figueres, que la passa al mig del camp i gol del Sant Feliu. Gol de Guillem Figueres després d'aquest contraatac que era gairebé un 4 defensors contra el Brugger, que intentava agafar velocitat per la valla, li passa cap a Nil. Nil la puja cap a Guillem, que la canvia de banda cap a Montaner. Montaner, encara el jugador s'escapa, busca el xut i gol! Ah, no, han pitat falta? Ah, sí, havien pitat falta. Havien pitat falta, que li havien fet a Brugger perquè havia fet un bloc, però... Llàstima. Xut potent i des de 6:25. I ara gol de Carlos, d'Osuna, un xut exterior que l'han desviat per la mà. Són malparits. Ara acaben de sumar la falta a la novena, estan a una falta a l'Osuna, tot i que tenien una mica de contraatac i gol de l'Osuna. A l'Osuna, que aconsegueix empatar el partit. Porteria. Ha fotut massa lluny i s'ha anat a la xarxa. I ara, ojo, perquè és un 3x2 a favor de l'Osuna, buscant el xut al segon pal i gol. Gol de l'Osuna, que aconsegueix remuntar el partit, 2-3. Menys a patinar per la valla, defensat per Oriol. Borja la intenta tirar a la porteria perquè està en pitant passiu, però el rebot se l'endú el Sant Feliu. David Llepés, que surt al contraatac amb Oriol Llorenç i Brugger amb la pilota, la canvia de banda cap a Oriol Llorenç i gol del Sant Feliu. Gol del Sant Feliu, el Sant Feliu empata el partit 3-3. Després d'aquest contraatac molt ben jugat. Intentava filtrar el passe, la recupera el Sant Feliu cap a Armand, 2 contra 1. Armand contra David Llepés. Armand, que la canvia cap a David Llepés i gol del Sant Feliu. Gol del Sant Feliu, gol de David Llepés. 4-3 al marcador. El Sant Feliu que es torna a avançar per davant. Molt bé, David. Estem a 2 faltes que són bastantes pel temps que queda, però bueno, exacte, cal tenir-ho en compte. Oita, David Llepés, ara comença encara el porter. David Llepés i gol del Sant Feliu. Gol del David Llepés. Mata el partit amb un golaç, David. Això és el que buscava. Angles, que la intentarà aturar. A veure si se situa tothom. Figa, que es col·loca des del punt de penal. Davant seu Arnau Angles, la bola que surt al costat de la porteria d'Arnau Angles i torna Marc Figa i gol. Gol de Marc Figa, que acaba de posar el primer del partit. Felipe Castro. Castro obrint a l'esquerra amb Adrián Candamio. Candamio i gol. Gol d'Adrián Candamio. S'enfaden els jugadors del Tordera perquè veuen com Candamio ha entrat sol solet a l'interior de la cuina. El club sota el punt de la porteria. Gerard Pujol des del punt de la falta directa. Atenció, Gerard, que comença a moure la bola. Encara Gerard, gol. I acaba d'arribar el 3-0. Gol de Gerard Pujol. Minut 37 de partit. Candamio jugant enrere per Gerard Figa. Marc Figa, perdó. Marc Figa. Castro, Felipe Castro, que juga i gol. Una jugada
que queden només 2 segons perquè s'acabi la possessió i li han deixat a Felipe Castro un